Hola a todos, bienvenidos a esta charla de Quorens Atletas del Corazón. Esta charla es una introducción a ideas y reflexiones que presentamos en lo que es el programa más amplio Atleta del Corazón, un programa que busca dar una guía durante 4 semanas, de vuelta en cuanto a contenidos de video, reflexión y posibilidades de intercambio. Así que en esta charla simplemente vamos a sembrar algunas de esas ideas principales y para quienes quieran profundizar, después está la opción de anotarse en este programa. Vamos a ver un poco que una pregunta que dispara esta reflexión o esta exploración es ¿qué es esto de la felicidad? Y ahora nos metemos en un segundo en eso. Y vamos a presentar un poco qué es esto del modelo de Quorens y después vamos a también introducir, aunque sea por arriba, qué son estas posibles prácticas del corazón. Arrancando por la felicidad es una pregunta que a veces como nos la hacen, quedamos casi como medio encandilados, pero para empezar a abrirla un poco, no es solo qué es la felicidad, sino por qué nos cuesta tanto, hay que buscarla o medio que sucede según ciertas prácticas o ciertos hábitos. En fin, no nos vamos a detener acá en esta ocasión, pero para dejarle ahí resonando algunas preguntas que son de nuevo el disparador de, bueno, ¿cómo podemos empezar a responder? Quizás no así taxativamente, pero sí tener un poquito más de claridad sobre algunas de estas preguntas. Y para eso, Quorens tiene la intención de ofrecer una suerte de mapa de nuestro interior, de nuestra interioridad. Y para eso, Quorens se juega un poco con esta idea evolutiva, donde podemos pensar que tenemos un antepasado físico y después hace unos aproximadamente 200.000 años empieza a emerger lo que hoy llamamos el Homo sapiens, con nuestra capacidad pensante, racional. Y la propuesta de Quorens es que, de alguna manera, en este último tiempo, difícil de definir, pero podríamos decir que unos 2000 años, en estos últimos 2000 años, está emergiendo en nosotros otra versión con otras capacidades que por ahora llamamos Quorens y en un ratito vamos a ver un poquitito más por qué. Presentado estas tres versiones, podemos decir que, para empezar a describirlas, que las formaciones que están asociadas es en lo que hace a nuestra versión física, es nuestro cuerpo propiamente dicho, en lo que hace a nuestros sapiens, podríamos pensar, sin entrar en toda una mirada de distintas maneras o distintas escuelas psicológicas, podríamos decir que tenemos como una suerte de psiquis, y dentro de esa psiquis un término que solemos usar que es esto del ego, que es más nuestra personalidad, con qué nos sentimos identificados, etc. Y Quorens también, podemos decir que una aproximación dentro de nuestro lenguaje cotidiano es el alma. Siempre aclaro que cuando nos entramos en el terreno de Quorens y empezamos a hablar del alma, estamos entrando en un terreno que, por definición, el lenguaje nos queda corto, porque el lenguaje es más propio de Sapiens, de nuestra mirada racional, y cuando entramos en el mundo más sutil de Quorens, el lenguaje siempre nos va a quedar corto, pero bueno, es lo que tenemos y vamos a ver cómo lo podemos aproximar. Y en este caso, cuando hablamos del alma, creo que cada uno puede sentir que es algo más sutil, más energético, entonces por ahora simplemente dejarlo ahí. Lo que sí nos permite hablar de las formaciones de cada una de estas versiones que tenemos, nos permite hablar de las sensibilidades o las felicidades que tiene cada una de esas formaciones. Cuando pensamos en nuestro cuerpo físico, es bueno, los estímulos que sentimos de placer y dolor frente a qué nos llega. Cuando hablamos de nuestra psiquis, podemos ver todo el tema de las emociones. Y más puntualmente cuando hablamos del ego, es esa validación positiva o negativa que tenemos, que es una suerte de placer y dolor, placer cuando nos alaban y dolor cuando nos critican. Y de nuevo, entrando al mundo Quorens, por ahora podemos decir que esa sensibilidad o esa felicidad tiene que ver con la conexión con lo que nos rodea, con otros, con el fluir creativo, como lo querramos llamar. Y después, así como tenemos las tres versiones, podemos pensar que también nos relacionamos en tres áreas. Nos relacionamos en
de mil maneras y esto lo podemos segmentar también con muchas otras opciones. Acá simplemente la propuesta es pensar en estas tres grandes áreas. Una es cómo me relaciono con mi entorno, otra es cómo me relaciono con las otras personas que interactúo y después también cómo me relaciono con mi potencial creativo, mi trabajo, lo que hago. Así que teniendo en cuenta tanto nuestras tres versiones como las tres áreas, podríamos pensar, yo juego acá con la palabra como un mapa de la felicidad, más que nada no para decir que tenemos que tener todo esto cubierto, pero nos permite reflexionar o explorar un poquito más si hay algún área o alguna de estas intersecciones donde quizás no me siento tan bien. Entonces tenemos por un lado esto de nuestras tres versiones y las felicidades o las sensibilidades en cada una de ellas, en mi versión física, Sapiens y Quorens, y vamos a ver que también en cada uno de esos niveles me puedo relacionar en las distintas áreas. Entonces, por ahora es simplemente dejar planteada este mapa que desde ya en el programa Atleta del Corazón lo desarrollamos mucho más, con más ejemplos, etcétera, pero por ahora es introducir esta idea. Y esto nos permite también ahora hacer la conexión un poco con qué es esto del corazón y por qué Quorens hace referencia al corazón. Quorens es por cuore, corazón en latín. Y juego con que esta versión tiene como centro de referencia el corazón, así como nuestro Sapiens quizás tiene como centro así más de referencia nuestro cerebro, porque de distintas tradiciones e distintas miradas siempre hay como una referencia muy clara al corazón, sea en la tradición yógica con el cuarto chakra, el corazón crístico, desde la ciencia hay todos estudios de los campos electromagnéticos que emana el corazón, que son muy superiores a los del cerebro, pero también hay todos estudios de la coherencia entre ese campo del cerebro y el campo del corazón. Entonces hay como todavía nada así tan difundido ampliamente, pero hay como mucho estudio ya de esa mirada científica sobre el corazón. Y después también desde la literatura, la poesía, desde ya hay muchas referencias a el rol que juega el corazón. Una que siempre me gusta es la del Principito, que dice que solo con el corazón se puede ver bien, lo esencial es invisible a los ojos. Así que por ahora es parte intuitivo, es parte, en gran parte es una invitación a que cada uno vaya experimentando. En esta charla dejaremos sembrada simplemente algunas nociones, pero en el programa la idea es ver cómo nos acercamos más a esa sabiduría del corazón y ver si realmente puede ser una brújula en nuestro día a día, en navegar un poco ese mapa de la felicidad. Y vamos a jugar con tres prácticas del corazón. La primera tiene que ver con respirar, la segunda con iluminar y la tercera con sintonizar. Y ahora en la segunda parte de esta charla nos metemos un poquitito en esto de iluminar y sintonizar, pero nace de alguna manera, o la primera invitación es a respirar con el corazón. Al respirar con el corazón, de alguna manera nos salimos un poquitito de todo ese ruido mental o todo ese peso que tenemos ahí arriba, estar pensando todo el tiempo. Entonces, para cerrar esta primera parte de la charla, les voy a invitar tan solo un minuto como mucho a ver qué nos pasa o empezar a acercarnos a esto de respirar con el corazón. Y arranco diciendo que esto de llevar la conciencia a la respiración en general es como una de las bases de cualquier práctica meditativa que justamente busca un poco, no apagar del todo nuestro ruido mental, pues es imposible, pero sí a bajarle un poco los decibeles, a silenciarlo un poco. Entonces, los invito simplemente primero a conectar con esa respiración en esa inhalación y la exhalación. Y permitirse 2 o 3 inhaladas y exhaladas. Y desde esa conexión con la respiración,
vamos a jugar con imaginar que el aire expande y contrae mi pecho. De hecho, lo podemos sentir apoyando una mano o las dos manos. Y ahora de este lugar, sí, imaginar que como que el aire está siendo inhalado y exhalado por el corazón. Y nos permitimos 2 o 3 inhaladas y exhaladas más desde el corazón. Bueno, espero se hayan podido llevar un gustito de esta práctica, que obviamente se desarrolla con el tiempo. Tal vez lo que ya tenían en una práctica meditativa les resultó familiar. A algunos quizás les pareció todo demasiado extraño, no pasa nada. Puede que se vuelva más familiar y también está la posibilidad que no les resuene y se queden más que nada con la invitación o con la noción de que hay algo que puede pasar en el corazón, pero un poco la propuesta de Quórense es un poco desde el plano de las ideas y un poco el plano de la práctica. Entonces, cualquier combinación está bien de lo que quieran tomar, pero no quería dejar de por lo menos darles hacerles esta invitación. Y ahora con este primer acercamiento a la práctica, ahora sí, cerramos esta primera parte de la charla y nos metemos en lo que serían las otras prácticas de iluminar y sintonizar con el corazón, cómo podemos ver algunos ejemplos en nuestra vida cotidiana y bueno, y después cómo los podemos empezar a practicar en nuestro propio día a día.